Por eso no es casual que el gobierno federal, después del 26 de septiembre, se tardara 10 días en intervenir realmente la PGR para investigar lo que había pasado. 10 días. Cuando frente a situaciones como esa, lo más importante es reaccionar al día siguiente para resolverlo, para buscarlos, para encontrarlos. Pues no, ¿por qué no? Porque el gobierno federal quería que el tema desapareciera, que se hundiera, que quedara en un acontecimiento más de violencia de las bandas criminales, que quedara en un tema estrictamente estatal o, si es posible, municipal, que se resolviera y ya, de esa manera, y luego que pasaran los días, como pasa muchas veces cuando hay una tragedia de este tipo, que pasaran los días y se olvidara, mientras seguían haciendo sus discursos demagógicos de un futuro promisorio y luminoso para el país, cuando en la realidad les brincó ahí. Y lo que no esperaba el gobierno, lo que no esperaba es que los estudiantes de la Normal, los padres de los muchachos desaparecidos y los padres de los otros muchachos no desaparecidos no se quedaron con los brazos cruzados. Y por lo tanto el tema no desapareció de la escena nacional, se convirtió en un tema permanente que todavía ahora, 6 meses después, sigue siendo una causa apoyada por mucha gente en el país y fuera del país. Se provocaron una crisis política que todavía no acaba. En estos días han salido, nada más como dato, no es que me parezca la verdad absoluta, pero nada más como dato, en últimos días han salido encuestas sobre la popularidad del presidente Peña Nieto, y en esas encuestas resulta que es el momento de menor popularidad, de mayor rechazo, no solamente de estos 2 años del gobierno de Peña, sino de los presidentes anteriores. Hay un enorme desprestigio. Y en buena medida es porque la sociedad, frente a un hecho como ese, como el de los 43 normalistas, frente a un hecho como ese, no se borró, no se quitó de la escena, porque la sociedad era capaz de organizarse, de responder y de mantener el tema en primer plano. Eso es lo que ha sucedido. Desde luego hay otros temas que son parte de la historia, que son parte de la misma historia, aunque sea un aspecto distinto. Por ejemplo, el famosísimo caso, que también ha hecho un escándalo mundial, de la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa. Seguramente ustedes lo han oído o lo han leído. Se encontró una casa que era de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivero, una casa que cuesta 87 millones de pesos en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que se construyó hace unos meses antes, unos meses antes de que empezara el gobierno de Peña, y esa casa era propiedad. Toda la historia empezó por un resbalón de Angélica Rivero, que en realidad se muestra lo que es y lo que piensa, porque salió en una revista, en la revista Hola, presumiendo que tenía una casa muy bonita, a donde se iban a ir a vivir cuando ya no pudieran seguir en Los Pinos, o sea, 6 años después. Y entonces sale la foto de la casa. Es una casa increíblemente rica, increíble, ¿no? Absurda. Ni siquiera creo que sea agradable vivir en esa casa. Una casa llena de lujo y de espacios amplísimos, una sala como para 30 gentes, una cosa con este tamaño, pero ella, como lo que se siente, ella no se siente la esposa de un presidente constitucional, se siente reina, la esposa de un rey. Bueno, es lo que se siente, está muy lejos de serlo, pero es lo que se siente. Entonces, por eso salió en la revista Hola presumiendo su casita. Y entonces se le ocurrió a alguien que leyó la revista decir: órale, ¿de dónde sacó Angélica Rivero
dinero para hacerse de esta casa. Entonces empezaron a investigar. ¿Quién creen que empezó a investigar? Carmen Aristegui, una periodista de verdad, una periodista que sí dice las cosas y las publica. Bueno, Carmen Aristegui hizo una investigación que puede hacer cualquiera, no se necesita ser agente secreto para saber a quién pertenece la casa, cuándo la construyeron, cuánto costó su construcción, quién dirigió la obra, esas cosas que cualquiera que se proponga lo puede averiguar. Bueno, averiguó que esa casa pertenecía no a Angélica Rivera, sino a una empresa que pertenece al Grupo IGA. ¿Y qué es el Grupo IGA? El Grupo IGA es un grupo empresarial que es el que ganó contratos millonarios durante el periodo gubernamental en el Estado de México de Peña Nieto. Millonarios contratos. Pero no solamente eso, sino que el Grupo IGA acababa de ganar el contrato para construir un tren que iba a costar 50 mil millones de dólares de México a Querétaro. Ese grupo era parte de otro grupo que había ganado la licitación. Entonces era muy sospechoso que la casa del presidente y su esposa estaba a nombre de una empresa que había recibido contratos multimillonarios cuando era gobernador del estado y que acababa de recibir un contrato multimillonario en ese momento cuando era presidente. La gente es mal pensada. Entonces uno piensa, bueno, algo tiene que ver que esa casa esté a nombre de esa empresa que es la que acaba de ganar miles de millones en un contrato. Bueno, pero a lo mejor esa empresa legalmente ganó la licitación, o sea, el contrato, o sea, la competencia entre empresas porque ofreció mejores condiciones para construir el tren de México a Querétaro. Hay que pensar que es posible. Bueno, pues resulta que no había más que un participante en esa licitación, que era ese grupo. Entonces, en esa licitación, en ese concurso, ganó el concurso, ¿quién creen? El único participante, que era este grupo. Y este grupo era el que era el dueño de la casa construida para Peña Nieto y su esposa. Corrupción, por supuesto. Los mal pensados dijimos, ahí hay corrupción. Una casa de 87 millones que le van a dar al presidente y a su esposa a cambio de algo, de un contrato multimillonario. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Ayotzinapa? Sucedió al mismo tiempo. El mismo gobierno estaba mostrando esas dos caras, la cara represiva, agresiva, en contra del proyecto educativo popular de sangre cardenista, y ese mismo gobierno estaba en ese momento haciendo negocios corruptos, o por lo menos sospechosamente corruptos, como el hacerse de una casa de 87 millones de pesos sin erogar ni un centavo. Fue tal el escándalo que, como ustedes seguramente saben, tuvieron que cancelar ese proyecto del tren a Querétaro. Mejor lo cancelaron, porque el escándalo ya era internacional. Y cancelaron ese proyecto y salió la esposa de Peña, Angélica Rivera, salió a explicar lo que había pasado. No, y dijo, no piensen mal. Lo que pasa es que yo soy una actriz muy famosa y Televisa me pagó el año pasado 87 millones de pesos, no por mi trabajo, sino para que no trabajara, es decir, como exclusividad. Después de que me retiré de Televisa, me dieron 87 millones, 88 millones de pesos, cifra que coincide casualmente para explicar cómo es posible, para tratar de explicar que en realidad la casa era un bien comprado con el esfuerzo, el talento de esta actriz. Por supuesto, otras actrices salieron a decir, no es cierto, en Televisa no pagan esa cantidad, pagan muchísimo menos. Algunas estrellas de alto nivel dijeron, no, ojalá me hubieran pagado una cantidad así. Bueno, quedó por supuesto todo completamente empantanado, manchado, se suspendió el tren a Querétaro y ella declaró que para evitar suspicacias se iba a deshacer de esa casa.
sucede al mismo tiempo. Bueno, ella dijo que lo iba a hacer, que se iba a deshacer de la casa para que no hubiera suspicacias. Bueno, las suspicacias quedan ahí, la quemada internacional del presidente quedó ahí. A partir de entonces empezó la prensa internacional a hablar, a poner en duda la imagen que tenía el gobierno de Peña, que todavía antes de finales del año pasado, septiembre con lo de Ayotzinapa y después este escándalo de la Casa Blanca, antes de eso la prensa internacional estaba muy contenta con Peña Nieto. Decía que era un presidente reformador. Incluso le dieron la portada de una revista muy famosa, y en periódicos financieros de más alto prestigio hablaban del momento de México. Lo que quería decir era el momento en el cual los grandes inversionistas estarían muy contentos de venir a invertir en México. Ese momento de México, esa euforia de la prensa internacional de reconocimiento al gobierno de Peña, se acabó. En semanas la misma prensa que le había echado muchas porras en Estados Unidos y en Europa empezó a decir no era el reformador que creíamos, no resolvió el caso de los 43 desaparecidos. Había manifestaciones frente a las embajadas de México en muchísimas ciudades, manifestaciones de apoyo a los globalistas, etcétera, y había la certeza de que el manejo del gobierno no era precisamente honrado, con el caso por lo menos evidente, de la Casa Blanca. Esa es la historia. Así se construye la historia. Hay momentos en los cuales, digamos, la historia se condensa y se da cuenta de lo que realmente está pasando y tiene consecuencias en las semanas, meses y años posteriores. Lo que estaba pasando un año antes, desde que entró Peña a la presidencia, era esta imagen y esta imagen reformadora, era porque iban a llevar adelante y empezaron a llevar adelante lo que llamaban las reformas estructurales. Durante años la televisión, el radio, la prensa habían estado hablando de las reformas estructurales. El gobierno de Calderón estuvo lleno de anuncios, de publicidad, de promoción de la necesidad de las reformas, estructurales les llaman. Bueno, Peña iba a llevar adelante finalmente esas famosas reformas estructurales. ¿Y cuáles eran esas reformas estructurales? La primera, que todavía fue en el último mes del gobierno de Calderón, fue la llamada reforma laboral. Y entonces durante semanas hubo campaña de que si se hace la reforma laboral se va a acabar el desempleo. Lo que no sé por qué la oposición terca, de izquierda por supuesto, se opone a la reforma laboral, cuando si se hace la reforma laboral eso va a resolver el problema del desempleo. Ya que dejen de resistirse los diputados que todavía se resistían entonces, que dejen de resistirse a hacer las reformas estructurales. La laboral, pues simplemente se va a acabar el tema del desempleo en muy corto plazo. Nada más con aprobarla se van a crear 400,000 empleos adicionales a los del ritmo normal. Hasta el número 400,000 se lo inventaron. Hagan la reforma laboral y se van a crear 400,000 empleos adicionales. ¿Quién sabe de dónde sacan el dato, no? Pero lo dicen gentes que son entrevistados en la televisión y que dicen que son economistas y lo dicen con mucha certeza. No, calculamos que se crearán unos 400,000 empleos. Bueno, se convirtió en un número que se manejó todo el tiempo. Y se aprobó la reforma laboral, que consistía básicamente en porque se aprobó, en darle todas las ventajas al empresario frente al trabajador, disminuir la posibilidad de que el trabajador se defienda, en caso de que los despidan, que no se le tenga que pagar tanto, en favor de la empresa, porque la empresa sí va a poder tener mejores ganancias, lo cual es muy bueno para el país. Bueno, eso dicen, es muy bueno para la empresa y para el empresario, pero no sé si necesariamente para el país. Ese es el discurso. Y entonces tenía básicamente
dos sentidos: disminuir la posibilidad de la defensa de los trabajadores, de un lado, que se había ganado a lo largo de muchos años, desde la Ley Federal del Trabajo de 1931, que se disminuyeran, se pudieran atacar los contratos colectivos de trabajo y que dificultara la organización sindical. La organización sindical está muy desprestigiada porque ha sido una organización, la dominante ha sido antidemocrática, la que se llama charra, ¿no? Los líderes charros y los sindicatos charros están muy desprestigiados. Pero algunos empresarios, muchos empresarios no quieren ni siquiera sindicatos charros, no quieren sindicatos en lo absoluto, para que sea el trabajador directamente el que se enfrente a la empresa. Bueno, eso significa dar un paso atrás enorme en cuanto a terminar con el derecho con la contratación colectiva. Por supuesto, la contratación colectiva sigue estando en la ley, pero inventaron una cosa que ya la habían empezado a aplicar desde algún tiempo antes, que es una cosa que llaman, una palabra en inglés, que es el outsourcing. El outsourcing famoso consiste en que una empresa contrata a los trabajadores y los manda a trabajar a otra empresa. Entonces, esta empresa no tiene máquinas para producir lo que sea, sino que esta empresa nada más es contratista, contrata a los trabajadores. Y esta empresa da el servicio de enviar a los trabajadores a esta otra empresa que sí tiene máquinas, instalaciones, etc. De tal manera que los trabajadores, en caso de conflicto laboral, no pueden enfrentar a su patrón real, a la empresa con la que están trabajando, porque no es ella la que los contrató otra empresa. Entonces, si quieren organizarse en un sindicato y hacer una huelga, por ejemplo, no pueden hacerle la huelga a la fábrica para la que trabajan, sino a una empresa otra, que no tiene ni máquinas, ni terreno, ni nada más que razón social y un escritorio donde los contratan. De esa manera impiden la organización sindical y hacen prácticamente imposible la contratación colectiva hasta ahora. Bueno, eso es lo que hicieron, pero bueno, eso iba a resolver el problema del desempleo. Han pasado 2 años de la reforma laboral y el desempleo ha aumentado. Claro, eso ya no lo mencionan aquellos que lo promovían, que iba a haber un inmediato repunte en el empleo. No, eso ya, ese es un tema del pasado, ¿no? No lo mencionan. Por supuesto, es un fracaso total la reforma laboral. No resolvió lo que dijeron que resolvió. Le resolvió muchas cosas, seguramente a muchos empresarios, pero a la economía nacional y a los trabajadores, nada. Y los desempleados siguen igual. Esa fue la primera reforma. Después vino la educativa, que creyeron que iba a ser muy fácil imponerla porque iban a agarrar a la líder, que era una cacique, al mismo tiempo que metían la aprobación de la reforma educativa. Agarraron el pastel gordillo, la metieron a la cárcel porque era una corrupta, cosa que es cierto, era una corrupta, tenía mucha cola que le pisaron, entonces la quitaron, la metieron a la cárcel y al mismo tiempo pensaron que de esa manera iban a evitar la respuesta del sindicato. Y le evitaron porque el sindicato que controlaba el Bester obviamente se sometió a lo que dijo el gobierno, pero había secciones del mismo sindicato, las que se agrupan en la CENTE, que no solamente no estaban de acuerdo en la reforma, sino que salieron a manifestarlo públicamente y a desenmascarar lo que significaba la reforma educativa. Y 1 año de manifestaciones y plantones y tomas del Zócalo y represión en muchos estados de la República, no solamente en Oaxaca, Guerrero y el DF y Estado de México, sino en muchos estados en donde antes no había habido organización, pues los maestros se dieron cuenta que les estaban metiendo un gol tremendo, le estaban quitando derechos. Bueno, la reforma educativa está resuelta y eso iba a resolver el problema de la calidad educativa. Bueno, no ha resuelto absolutamente nada, ha generado irritación, hay conflicto, las cosas en el sistema educativo son exactamente las mismas. Y la otra cosa que hizo esa reforma fue crear un instituto de evaluación educativa que es ya ahora por un artículo constitucional es autónomo, de tal manera que la evaluación educativa puede hacerse. ¿Algún tema que tienda a mejorar la educación? Ninguno, porque pensaron que la única razón del mal nivel educativo era culpa de los maestros, que los maestros
eran malos, eran flojos y que había que tener una vigilancia estricta sobre ellos para que hubiera una buena educación. Por supuesto, el diagnóstico era totalmente equivocado. Un buen maestro puede dar una buena clase, pero una escuela que no tiene ventanas, que no tiene pizarrón, que a veces no tiene ni techo, que la escuela funciona al aire libre en muchos pueblos, comunidades indígenas, pues el problema no es que el maestro sea o no un buen maestro, esté o no capacitado, el problema es que no hay condiciones físicas para que se desarrolle una buena educación. Pero ese tema no lo tocaron. Tocaron el tema de que no, lo que pasa es que los maestros hay que ponerles presión y si no pasan la evaluación que los corran y que pongan a otro. Un pensamiento totalmente tonto, porque supongamos que tengan razón, supongamos que 1,5 millones de maestros son muy malos, hay que correrlos a todos y hay que meter otro 1,5 millones. ¿Y dónde van a sacar esos maestros? Pues a lo mejor los van a importar de Finlandia o de Suecia, que es el lugar donde hay altos niveles educativos, pero no creo que puedan hacer eso. La verdad es que es un pensamiento tonto el pensar que son los maestros los únicos culpables y que son los maestros a los que hay que someter al orden para que todo se resuelva, sobre todo si no se ataca lo que realmente está afectando. Esa fue la segunda reforma estructural. Pero la que realmente, hay otras que ya no voy a contarles, por supuesto, además seguramente ya la saben, pero lo que sí puedo decir es que la que realmente, la que más les importaba no era ni la laboral, ni la educativa, ni la financiera. La que más les importaba era la reforma energética. Esa es la que querían, la reforma energética. Lo que querían era el petróleo, privatizar el petróleo para entregárselo a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, las grandes empresas petroleras, esas que el general Cárdenas corrió, el general Cárdenas y el pueblo de México corrieron, esas quieren que regresen y que sean los dueños del petróleo otra vez, como eran antes de 1938, que genera enormes utilidades, pero no para los trabajadores, no para el pueblo, sino para las empresas, para los socios de las empresas, que actúan con criterio de empresa, obtener la máxima utilidad, sacar la mayor cantidad de petróleo en el mayor tiempo posible, acabar con ese recurso a cambio de altísimas utilidades. Eso es lo que querían, y por eso es que en la prensa internacional hablaban también de Peña Nieto, porque esas empresas tienen muchas influencias y finalmente iban a poder entrar después de 1938, iban a poder regresar por el petróleo mexicano. Bueno, esa es la historia, eso es historia. Lo que estamos viviendo es historia. Sí hay algunas fechas importantes que hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas presentes, pero lo que importa son estos procesos, entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, cuáles son sus raíces. Esas son las historias que hay que contar, esa es la historia. Yo creo que así es como yo he intentado más o menos hacer unos trazos de la historia de los últimos 2 años, así se puede contar la historia de lo que ha pasado en el país a lo largo del siglo XX, en el siglo XIX, en la conquista, etc. La historia puede ser contada de otra manera, sin necesidad de aprenderse de memoria fechas y nombres de batallas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Paco por dar chance de hablar. Ante todo quiero decirles que uno de mis grandes orgullos, de los grandes orgullos de mi vida, es que mi carrera docente, dar clases, ha estado vinculado al oriente de la Ciudad de México y al Estado de México, a Ciudad de San Antonio. 22 años di clases en el CCH Oriente y hoy doy clases en la UAM Iztapalapa. Entonces,
toda mi forma de sentir y de pensar está vinculada con las necesidades y la forma de ser de la gente de Iztapalapa, de la gente de Nezahualcóyotl, de la gente de Iztacalco, de todas estas zonas. Y me da mucho orgullo haberlo hecho. Seguramente o probablemente entre ustedes algún familiar haya participado en alguno de mis grupos. Tenemos del CCH Oriente, orgullosamente, mucha gente que participa ahora construyendo un proyecto o haciendo un esfuerzo por construir un proyecto diferente desde la época del ingeniero Cárdenas. Muchos alumnos del CCH Oriente se incorporaron a esa lucha. Y lo que Paco acaba de decir es la historia, pero esta es la historia que van a contar dentro de 10 años. Esto es lo que se va a decir dentro de 2, 3, y ahorita no lo dicen, porque la historia es un campo de batalla. Es un campo de batalla entre los que quieren contar la verdad y los que quieren distorsionar la verdad. Ya desde ahorita dicen, no, el gobierno de Peña no tuvo nada que ver. Si ya lo sabemos, si el procurador hubiera intervenido a detener al presidente de Iguala, cuando el presidente de Iguala había sido denunciado por asesinar a unos líderes sociales, probablemente no se hubiera dado la tragedia de los 43 normalistas. La responsabilidad del Estado hoy es clara, pero para adelante tienen escritores, tienen gente que se dice pensadores, que van a escribir la historia cambiándola, porque decir la verdad de los hechos históricos, en contra de las mentiras de aquellos que dominan el poder, de aquellos que tienen la riqueza y de aquellos que quieren manipular nuestro pensamiento, es, como les dije hace rato, hace un momento, es una batalla. Por eso, decir la historia es una lucha. Y podemos contar en torno de eso algunas cuestiones. ¿Saben ustedes por qué una avenida tan grande? Sí conocen División del Norte, ¿verdad? ¿Por qué no se llama Pancho Villa? Porque el ejército no puede aceptar que un individuo que era analfabeto hasta 1911, que era bandolero, tuvo la capacidad de organizar el mejor ejército popular y derrotarlos, primero en Torreón y luego en Zacatecas. Por eso, aunque en esa avenida está la estatua de Pancho Villa, no aceptan que División del Norte se llame Pancho Villa. Como no aceptan, pelean y mienten diciendo, no, la independencia de México no debe celebrarse el 16 de septiembre, debe de celebrarse el día en que Agustín de Iturbide, coronel del ejército realista, o sea, partidario de los españoles, entró a la Ciudad de México. Bueno, sí es cierto, ¿no? Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y nosotros celebramos el Día de la Independencia el día 16. ¿Por qué? Porque el día 16 fue el día que Hidalgo, cuyo sentimiento y su proyecto y su interés estaba en resolver los problemas de los indígenas, de los campesinos, de la mayoría de la población mexicana, inició la lucha. Pero Iturbide era un ejército que se había dedicado a perseguir a los insurgentes. Iturbide había estado subordinado a los generales españoles. Había realizado grandes matanzas de insurgentes. Tenía el mérito, entre comillas, de haber capturado a las esposas de los insurgentes y decirles, si ustedes no se retiran de la guerra, no voy a soltar a sus esposas ni a sus hijos.
esa razón no festejamos el Día de la Independencia el 27, porque Iturbide engañó con una falsa independencia porque él se quería ser emperador. Y entonces, apoyado en los ricos, apoyado en los mismos que condenaron a muerte a Hidalgo y a Morelos, Iturbide hizo una falsa independencia del país. Fue 2 años después, cuando los que quedaban insurgentes se organizaron, tiraron a Iturbide y establecieron la república, cuando podemos decir que México fue ya independiente. Esa es una batalla por la historia. O la negación de los héroes populares. Seguimos con la independencia. Muchos sabemos, ya no enseñan historia en la escuela, y no le enseñan porque tienen que decir cosas como estas que no les convienen a los poderosos. Pero bueno, cuando Hidalgo asaltó un almacén que se llamaba en aquella época Alhóndiga en Guanajuato, estaban muy bien parapetados los españoles, las murallas, los muros eran muy altos, tenían mucho parque, tenían una puerta muy firme. Y entonces un minero, cuyo nombre solamente se conoce es su apodo, el Pípila, se puso encima una losa y, a pesar de los balazos que le tiraron, llegó y le prendió fuego a la puerta de la alhóndiga del almacén. Y entonces pudo entrar el ejército de Hidalgo y vencer a los españoles. Ahora hay toda una argumentación para decir que el Pípila no existió. Como también hay una argumentación para decir que los niños héroes no existieron, para negar todas las cosas que el movimiento social, el movimiento popular, el pueblo realiza. Por eso lo que cuenta Paco, esperamos que lo escriba, que lo escribamos muchos y que lo difundamos y que impidamos que hacia el futuro mientan, como mienten sobre tantas otras cosas de la historia de nuestro país. Nos quieren engañar, nos han engañado, nos han contado de que el emperador austriaco que trajeron, ese de las barbas, con una señora emperadora que le llamaban, emperatriz, que le llamaban, se llamaba Carlota, tenía como 20 nombres, Carlota Amalia, quién sabe qué, etcétera. Había votado el pueblo de México para que viniera a gobernarlos. Cuando todos sabemos, ya se sabe en la historia, que fue una conjura entre algunos curas, entre algunas de las gentes que se sentían de la nobleza mexicana, desde luego de los ricos y los poderosos, para traer a un emperador extranjero a que nos mandara. Y todavía mucha gente, cuando ve a los reyes y a las reinas, ay, qué bonito se ven, qué bien se viste, qué alhajas tienen. Pero esa vestimenta y esas alhajas son a costa del trabajo de la gente. Es el trabajo que se ha materializado y del cual ellos se han apropiado. Y nos quieren engañar, nos insisten en que es bonito tener una emperatriz, aunque esta se llame hoy la gaviota, bueno, gaviotita, para el mundo, aunque le digan la gaviota. Y luego van, fíjense, no sé si vieron ustedes las fotos del viaje que hicieron a Londres, se sentían realizados. Yo creo que cuando han ido a la peregrinación a algún lado, se sentían como si estuvieran en el cielo o entre nubes. A costa del dinero nuestro, se llevaron a 200 personas. Por eso tienen un avión que costó 7,000 millones de pesos, que equivale a 2 veces el presupuesto de la delegación de Iztapalapa al año. Eso les costó el avión. Y ahí lo tienen guardado. Ahora imagínense el mantenimiento que le cuesta darle. Pero esto no lo dicen los historiadores. Esto no lo dice la televisión. Nada más nos presenta con su trajecito de pingüino
su corbatito de moño, ya ella vistiendo junto con sus hijos vestidos de 100,000 pesos. Vestidos que se los hizo, no sé, yo no conozco mucho de esos, Dior, Dolce Gabbana y eso. La mayor parte de ellos modistas muy famosos que venden muy caras sus prendas. Eso no lo cuentan. Y no cuentan que fue Calderón el que ordenó esto. Y no cuentan que Calderón inició la guerra contra el narco, entre comillas, para impedir que siguiéramos protestando por el fraude que le había llevado a la presidencia, para que sacando el ejército a la calle, la gente ya tuviera temor de manifestarse y rechazara el fraude con el que llegó a la presidencia. Eso no se dice. No, sí llegó ganando con poquito, son 56 10,000. O sea, si te agarramos un metro y vemos los milímetros, ganó por medio milímetro la presidencia de la República. Esto lo dicen ellos, pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Muy sencilla. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos son los 256,000 que dicen que ganaron de ese total? Y son 56 10,000. Quiere decir que si de cada 10,000 personas 60 hubieran cambiado su voto a favor de López Obrador, López Obrador hubiera ganado. Yo creo que ganó de todas maneras, pero no nos lo reconocieron. Y entonces, como les costaba mucho trabajo mentir, como la gente no iba a creer que había ganado por mucho Calderón, le pusieron, bueno, pues ganó por medio milímetro. Ahí están las batallas de la historia. Esa es la historia que nosotros necesitamos decir, que necesitamos contar, por los que necesitamos luchar todos los días y difundirlos permanentemente. Esta es la labor que Paco Taibo, su esposa Paloma Tejero, su hija Marina Taibo y amigos que somos de ellos como Paco Pérez Arce y su servidor, junto con muchas gentes, Pedro Salmerón y otros compañeros, nos hemos echado a cuesta para escribir folletos, libros que sean accesibles para que ustedes conozcan la realidad de la historia de México, para combatir las mentiras, porque ellos tienen grandes editoriales, tienen grandes farsantes. Hay un cuate ahí que se firma como Catón, que tiene un librote así, que claro, lo venden caro y lo venden para la clase media a la cual les gusta que le engañen. Pero a alguien del pueblo comprar un libro de 400 pesos con las mentiras que dice el señor Catón, o con los cuentos mal contados de Francisco Martín Moreno, esa no es historia. Por eso, para leer en libertad, la Brigada para Leer en Libertad se ha propuesto realizar este trabajo desde hace varios años. Y gracias a ellos estamos con ustedes tratando de explicarles cómo son las batallas por la historia. Yo no sé si quiera intervenir de otro más. Tenemos, lo que pasa es que me acaban de decir que ya está aquí Ricardo Pozas, que es el autor de este libro, que se va a presentar enseguida, que es un libro muy importante, es un libro sobre el movimiento médico, un movimiento que tuvo gran importancia no solamente para el gremio médico, sino para toda la historia del movimiento sindical y de los movimientos sociales posteriores, que sucedió en 1965. Bueno, este libro es muy importante, lo acaba de publicar la Brigada para Leer en Libertad, y al final de la próxima presentación, conferencia, se les va a regalar a los que estén aquí. De todas maneras, tenemos 10 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. ¿Sí? Bueno, gracias, buenas noches. Mi nombre es Agustín Linde y yo soy egresado de la licenciatura de Historia de la UAM. Pues mi alma mater. Yo sí soy de los que
me enseñaron algunos profesores, no lo conocía usted, yo estuve con algunos otros, Lazarín, con la profesora Irma, en fin. Aquí lo importante de la historia es que muchas veces no nos dejan decir lo que es la historia, lo que nos vamos a encontrar en archivos, este tipo de documentos. Hay una historia oficial que desafortunadamente me dedico a dar clases ahora y justamente no nos dejan en muchos de los casos exponerla tal cual es, ¿no? Yo me baso mucho en los museos para poder mostrar la historia. México tiene poco más de 1200 entre museos, zonas arqueológicas, galerías de arte, y los mexicanos no tenemos una cultura para visitar ese tipo de espacios. Yo sí hice un trabajo sobre ello, estaba en la licenciatura, para que se utilizara como herramienta para la historia, dado que justamente el país completo llegué a la conclusión de que la historia es de las materias, como bien decía el profesor Francisco, nadie la toma en cuenta, ¿no? Pareciera que la historia pesa mucho más de lo que nos sirve, cuando justamente por eso estamos como estamos empantanados. Yo sí creo que esta generación, si no arranca ahorita, no va a arrancar nunca. Es el momento de que la historia pese mucho más, y justo con el profesor Taibo de repente lo sigo cuando hay ciclos de muestras de libros. Yo le decía, una vez lo escuché en el dinero, que decía, vamos a hacer una brigada, hablemos de historia, ocupemos espacios, y yo dije, bueno, es que se quedó en el aire, porque yo le dejé correo, le dejé todo para que lo hiciéramos, para que yo en mis tiempos pues, vamos a trabajar la historia, a sensibilizar a la gente con respecto a la historia, porque es importantísimo justamente toda esta labor que ustedes hacen dentro de estas batallas históricas, pues que la gente se vuelva cómplice de estas batallas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mario Rosas. Yo llegué aquí al municipio, bueno, mi familia llegó en 1945 y de ahí yo del 64 para acá, y he vivido toda mi vida aquí. Claro que he tenido que ser partícipe, ser ciudadano del mundo, porque he tenido que ir a librar algunas batallas, como la de defensa por la universidad, cuando tomamos en 85, la fundación del sindicato de la costura, y bueno, pues ahí estuve en Reforma también un ratito, viviendo todo el tiempo hasta que nos levantaron, ¿verdad? Tuve algunos maestros, por ahí Antonio Martínez, Alfredo, Cuauhtémoc, fueron ahí mis, ¿sí? Y bueno, aprendí mucha historia, pero nunca cursé por la Facultad de Historia, ¿no? Pero me enseñaron la historia. Dicen que la historia hay dos tipos de historia, la de los vencidos y la de los vencedores, ¿no? Que muchas veces la contamos. Pero un problema, esa es la primera pregunta, ¿qué opinan de la historia de los vencidos y la de los vencedores? Porque muchas veces somos cómplices de la historia de los vencedores y no de la de los vencidos, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos en el confort y estamos sintiendo el dolor en pellejo ajeno y no vemos desde acá abajo hacia arriba lo que piensa realmente la gente, y nos vamos con la finta, ¿no? Yo estaba escuchando algunas intervenciones de aquí del maestro Francisco, dije, chin, se está meando fuera de la porcelanas y regacho, ¿no? Porque la bronca de la reforma laboral es otra, ¿no? Es el asunto de que hoy los contratos colectivos o los contratos de los nuevos trabajadores son por 3 meses y hoy son por horas. Esa es la bronca. No hubo una reforma educativa, hubo una reforma laboral en el magisterio, porque igual a los maestros hoy los contratan por 3 meses, que no hagan antigüedad, y así los sindicatos sí los desaparecen. Son cositas que la historia de alguna manera pues te enseña, ¿no? Y digo, son cosas que habría que ver, que no vemos y no queremos ver de la historia, ¿sí? Porque siempre estamos viendo a esos hijos de la mala vida. Yo les puse los malditos en algunos, ahí tengo mi libretita, que son los grandes empresarios, los grandes burgueses, el imperialismo, ¿sí? Puse los malditos. Pero, ¿y qué hay de nosotros que nos decimos de izquierda, que nos decimos de los luchadores?
cuando somos los cómplices de esas mismas políticas que han llevado al país a donde está, ¿sí? Digo, hay por ahí en psicología una frase que es la personalidad, y la personalidad se te va haciendo desde los primeros años de vida. Es más, desde que estás en el vientre materno te vas haciendo tu personalidad y no puedes negarte de ella, ¿sí? O sea, cómo viviste, cómo naciste, cómo te desarrollaste, en qué condiciones, cuáles fueron tus experiencias en la vida, en dónde militó tu papá, dónde militó tu mamá, para que te digas de izquierda, ¿sí? Entonces nos encontramos aquí con sujetos que se dicen ser de izquierda, que toda su vida vivieron en la derecha. Bueno, y también tenemos sujetos de la izquierda que se han pasado a la derecha, ¿no? Ya perdimos hasta la brújula de los principios de la lucha que tanto se pregona, ¿no? ¿Hasta dónde somos cómplices de esa historia, ¿no? Yo a mí me ofende, les voy a decir francamente, siento una ofensa cuando muchos de aquí han preguntado, como ahorita lo hizo el maestro, que lo conozco desde muchos tiempos allá en el centro, en el DF. ¿Sí conocen allá? Pues sí conocemos el DF. Oigan, ¿conocen esto? Pues sí lo conocemos, ¿sí? O sea, no somos primitivos. Así nos están dando un trato aquí. Yo lo he notado, muchos los participantes. Entonces, la historia nos tiene que juzgar, porque no somos así. Entonces, yo sí he visto esa connotación a la gente de por aquí de Nesa, ¿sí? Pero vamos a abrir una puerta de la verdad, ¿sí? Una puerta de la verdad, a ver hasta dónde vamos a ir, ¿no? Hasta dónde, porque no se trata de estar viendo nada más, verlos hacia allá y no verlos nosotros, ¿no? Hasta dónde, pues, vamos a frenar todo este fenómeno que estamos viviendo, que nos está dañando, ¿sí? Tanto que no podemos comprar libros aquí, aunque digan que están a 10, a 20, la verdad, hay unos de a 200, 300, ¿no? ¿Hasta dónde, pues, no? ¿Hasta dónde vamos a frenar esta realidad en donde somos cómplices, somos parte, ¿no? Y que hoy, digo, denunciando lo que pasa con los chamacos de Ayotzinapa, yo creo que poco. Pero bueno, ya se me calentaron. La pregunta es esa: ¿cuál es el asunto de la historia de los vencidos y los vencedores? ¿Está bien? El compañero hace bien una crítica para gente que se dice de izquierda y no es consecuente. Menciona a dos amigos míos, uno de ellos ya fallecido, el profesor Antonio Martínez. Junto con él entramos a dar clases en ese Centro Oriente. Después ingresó el profesor Alfredo Hernández Pacheco, que todos lo conocemos como Cuauhtémoc, junto con Antonio, junto con Alfredo, junto con muchos otros maestros, participamos en todas las luchas del movimiento social, desde telefonistas, desde los maestros, en los sindicatos. El compañero dice que contribuyó a fundar el sindicato de costura, será el de las costureras, en 1985, con el compañero Antonio Martínez y otras personas. Entonces, aquí estamos precisamente dando la lucha para que de manera consecuente las ideas de izquierda se vean reflejadas, las conozcan y todos nos hagamos copartícipes de eso. Hay una cuestión, difícilmente podemos explicar con todo detalle la reforma laboral, pero efectivamente uno de los aspectos de la reforma laboral es destruir los contratos colectivos. Mis alumnos me lo dicen, porque lo platico con mis clases. Me dicen, cuando yo les planteo, ¿cuántos de ustedes, sus parientes, les han quitado la base, les han dicho, no te vamos a correr, toma, aquí tienes por 30 años de trabajo este dinero y te vamos a volver a contratar, con menos salario y por contrato? Y eso me lo cuentan mis alumnos, porque lo platicamos en clase, no nada más lo platicamos aquí. Y esto
lo hacemos diario, porque ganamos la vida, en el caso, pues dando clase. Y es, desde luego, un privilegio poder estar en contacto con los jóvenes y aprender tanto de ellos. Eso nada me gustaría aclarar. Bueno, nada más para decirles que ahora que está terminando esta plática, se les va a regalar a todos ustedes un libro que se llama En Tierra del Coyote, que es una antología de narradores de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, a sus lugares les van a pasar a regalar este libro. Y al final de la siguiente plática, como ya les anuncié, viene la presentación, conferencia de este libro de Ricardo Pozas Orcasitas, que es sobre el movimiento médico de 1965, un movimiento muy importante, y un libro también muy importante que habla de ese movimiento. Y aquí está ya el autor, Ricardo Pozas, y Belarmino, que va a ser el que lo presenta.